Hola, buenos días. Pues pretendo en lo que sí hacer un vídeo sobre la deriva de hechos y de procesos en Venezuela a partir de mi experiencia personal con algunos de los actores y algunas de las instituciones que han participado en esa deriva de transformación supuestamente revolucionaria. Y no pretende ser un vídeo de análisis politológico, como se le quiera llamar, o científico, de análisis estructural con respecto a la deriva venezolana, sino sencillamente un vídeo de presentación de un conjunto de experiencias para que cada uno a partir de ahí pues pueda extraer sus conclusiones. Y yo creo que sí que son experiencias que, aunque sean personales y incluso puedan parecer anecdóticas, bueno, tienen un valor, digamos, de que a partir de su visionado, a partir de la reflexión sobre las mismas, se pueden inducir cuestiones de funcionamiento y de deriva, digamos, de decadencia o referentes al oportunismo de los actores implicados, pues a nivel más general, ¿no? O sea, yo simplemente voy a hacer un recorrido específico y a partir de ahí yo creo que sí que se pueden extraer conclusiones que tengan validez, digamos, más allá de lo personal que planteo. Bueno, pues nosotros entramos en relación directa con lo que era el consulado de Venezuela en Barcelona y con su cónsul de aquel entonces, que no es el que hay ahora. O sea, posteriormente se le cambió por otro, bueno, ya entraré en eso. Y entramos en contacto porque, bueno, unos sirios y yo mismo, o sea, yo también soy sirio, en parte, o sea, soy sirio español, pues quisimos hacer un acto en un espacio convecinal, y contando con nuestras propias fuerzas, éramos un colectivo autogestionado, no subvencionado, y no pertenecíamos a ninguna ascripción, digamos, partidista concreta, sino que era un colectivo en principio transversal, pero bueno, desde el cual pretendíamos advertir sobre lo que era en realidad la tan publicitada y tan vitoreada por las masas y por los medios en Occidente de la primavera siria, y en realidad pues todo lo que había ahí, ¿no? En concreto, pues básicamente queríamos mostrar que era pues lo que ha sido y lo que todavía es en sus reductos supervivientes, ¿no? Pues un movimiento de carácter sectario, salafista, supremacista, sunita, antinacional sirio, porque parte de la base de la ley, no de una ley nacional y civil para todos, sino una ley religiosa, la Sharia, que especifica la función y la obediencia tributaria, de trabajo y de impuestos, de leyes, según sea tu religión, ¿no? Y en obediencia a los suníes, en este caso, ¿no? Entonces queríamos denunciar cómo, con el auspicio, la financiación y el entrenamiento paramilitar de Occidente y principalmente de Inglaterra a través de su propia creación, ¿no? Los hermanos musulmanes, pues se pretendía cambiar la realidad institucional y la realidad política poblacional de Siria desde un país, digamos, oficialmente aconfesional y que, bueno, albergaba pues un sinfín de confesiones, a un país regido por una ley que establece una serie de prerrogativas y una serie de beneficios en función de que tú seas suní o de que no lo seas, ¿no? Y esto pues lo queríamos denunciar. Invitamos, pues, como república que era aliada en aquel entonces de la República Árabe Siria, también en lo que se refería a denunciar
ese complot de involución del país a la fuerza, enmascarado detrás de una careta popular, revolucionaria, etcétera. Bueno, como ya probaron en los 70 con la anterior rebelión en Hama de los hermanos musulmanes, pues Venezuela como país también en aquel entonces con una política oficial, digamos, solidaria respecto de países que enfrentaban el envite de los imperialistas a través de sus títeres regionales, como los fundamentalistas suní islámicos en este caso, pues invitamos al cónsul en Barcelona, ¿no? Cónsul que vino y con toda la pachoca, sin ningún tipo de preparación de su participación en el evento, pilló el Google y tal cual, así, o sea, tecleó Siria, le salió la Wikipedia, le salió el Google Maps para orientarse un poco y empezó a soltar una serie de datos de lo simpático que era Siria, de lo cultural que era y de una serie de datos divulgativos, digamos, que vale muy bien, pero ¿por qué no hablas del compromiso de tus propias instituciones con respecto a la denuncia de lo que estaba haciendo Occidente y sus vasallos locales en países como Siria? O sea, de eso no abrió la boca. Bueno, como que se lo tomó como algo a lo que no voy a decir que iba obligado, pero digamos que le habían metido en esa papeleta y por imagen, digamos, consular, de la imagen que ellos dan de concienciación, de compromiso, de internacionalismo y tal, pues tenía que venir y vino y nada, y hizo una papeleta así, digamos, en la que no se mojó en absoluto. Y bueno, y esto me puede parecer una evidencia anecdótica por parte de una persona. Realmente no lo es. O sea, realmente obedecía en su momento a que la orientación político exterior a través de la que era canciller Delcy Rodríguez, que ahora ha acumulado muchísimo más poder, es una de las mujeres fuertes del régimen del madurismo, pues había virado su orientación y había dado la espalda a Siria. O sea, yo de hecho me enteré por un amigo venezolano que llevaban ya tiempo, bueno, con la embajada del consulado sirio ahí en Venezuela nominalmente funcionando, pero rechazando cualquier tipo de reunión, de relación, de arribar a cualquier tipo de convenio. O sea, la relación, o sea, habían dinamitado los puentes los propios venezolanos, y era una relación que estaba muerta, puesto que como gran país petrolero y exportador, que era Venezuela en aquel entonces. Bueno, luego hizo fallida ya tecnológicamente la función extractiva incluso de petróleos de Venezuela y se reconvirtieron al sector agroindustrial y a la importación de productos agropecuarios, insumos y tal. Pero en aquel entonces, pues, Petróleos de Venezuela, o el gigante petrolero que era y tal, pues se les había ocurrido, y en especial a Delcy Rodríguez, que tenían que abrazar a grandes países exportadores de petróleo, como en la región de Siria y Medio Oriente, pues eran Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos, Dubái, etcétera. Y, y claro, o sea, como para hacer una especie de super lobby petrolero que metiera en el embudo de sus conveniencias, precios, etcétera, a la demanda mundial, ¿no? Con lo cual, claro, si tú, si tú abrazas en un lobby los intereses también de las potencias que son enemigas de Siria y están participando y abonando el envite contra las instituciones del país y contra su población, contra su convivencia y contra el desarrollo, contra las plantas industriales. O sea, en Siria se han cargado la producción industrial los países invasores a través de los dinamiteros terroristas que han echado abajo plantas industriales enteras, han ocupado territorios, las han desmontado, se han llevado las piezas, la maquinaria, la, la estructura de las plantas industriales a Turquía,
y desde Turquía pues las han remontado, se las han quedado ellos, o sea, era toda una labor, toda una economía, digamos, parasitaria, ¿no? Y de destrucción regional para luego poner el presupuesto de reconstrucción y forrarse a créditos de reconstrucción y demás por parte de esos países con los que Venezuela pues quería participar. Y, y de ahí que Siria pues ya no interesará mucho, ¿no? Con lo cual vino a cumplir un papel, pero lo estricto y necesario, digamos, de salir del envite. Este hombre, ¿no? Que además luego esto que estoy diciendo se corroboraría cuando fuimos los sirios a un acto de apoyo a, bueno, de apoyo, no de apoyo a lo que luego se ha conocido por el bolivarianismo y toda la deriva burocrático parasitaria que ha adoptado, sino era un acto de apoyo a lo que fueron, bueno, a lo que fueron las primeras piedras que puso Chávez, ¿no? Y al espíritu popular, ¿no? De rebelión de cuando el Caracazo y tal. Entonces fuimos allí como colectivo, también como sirios, fuimos 3 sirios allí. Y yo recuerdo que este hombre estaba con otros, el cónsul repartiendo camisetas. Éramos 3, nos dio una camiseta para los 3, se negó a darnos 3 camisetas, bueno, eso es igual. Y luego cuando entramos, pues cada colectivo y cada agrupación que estaba allí presente y tal, ellos la presentaban con un micrófono, el cónsul presentaba a cada uno y luego cada uno hablaba. Y, y hacía, bueno, pues un poco su análisis con respecto a Venezuela, en términos de apoyo, en términos de tal. A nosotros no nos dejó hablar, incluso íbamos a tomar el micrófono porque pensamos que había sido un lapsus, una elisión, el hecho de no habernos presentado. Y tenían otros el micro, fuimos a agarrar el micro y no se nos dio paso. No se nos dio paso a hablar. O sea, se nos cerró. Desde la mesa se nos puso en off, vamos. Y, y nada, y todo esto pues por eso, o sea, es un reflejo de la gran política, digamos, de Venezuela en aquel momento, ¿no? Que luego ha continuado, ¿no? Ha continuado porque bueno, Delcy Rodríguez ha protagonizado también, ¿no? Toda la política extraccionista de oro para ponerla en cuentas corrientes. Tienen 3 trillones de dólares equivalentes en oro en cuentas inglesas, o sea, en el Banco de Inglaterra. Y luego se quejan de que si el capital internacional nos suspende nuestra capacidad de transacción y de hacer operaciones con nuestras reservas en el extranjero y tal, y entonces nos está bloqueando, nos está cancelando nuestra capacidad de operatividad con nuestro capital en el extranjero. Bueno, pero ¿cómo tienes tal cantidad de capital? 3 millones de dólares en oro, con un valor estable, mucho más estable que cualquier moneda. ¿Cómo lo tienes en Gran Bretaña, en la cuna del imperio financiero, o sea, en la City, en la cuna de los bancos estadounidenses? ¿Qué ha pasado ahí? Y cuando no lo tienes en Miami, cuando no sacas el oro, te da para comprar como compró López Sobrino, todos los concesionarios, eso se hizo con el monopolio en Carolina, en los estados de Carolina, en Estados Unidos, en el sector de la automoción, gracias al oro también que sacan de allí, o sea, un estado pirata, un estado del pillaje. Y bueno, ya en aquel entonces, pues eso, como Siria, digamos, aparte de sus veleidades, digamos, de nuevas alianzas en la región con potencias que tenían en miras la, el desbancamiento del sistema político sirio, pues porque era un ejemplo de desarrollo, de inversión industrial, de relativa soberanía en materia de medicamentos, de telecomunicaciones, de construcción. A la gente se casaba, le daban una casa por medio millón de pesetas de las de entonces, que era muy asequible, una casa amueblada.
Todo el mundo tenía móvil, el móvil era casi gratis porque el monopolio era un monopolio nacional, público, digamos. O sea, y todo eso, pues claro, a los grandes consorcios con capital árabe de estas repúblicas islámicas petroleras, digamos, del oleoducto, pues no interesaba, ¿no? Tenían que comerse ese bocado también. Y Venezuela nada más y nada menos que aspiraba no a participar en eso, con respecto a Siria, eso no lo voy a decir, pero bueno, a tener paz y concordia con esos lobos, ¿no? Con lo cual no podía hacer de cazador de lobos y se cambió de chaqueta en materia internacional. Bueno, un cónsul por lo demás cineasta, cosa que dice mucho. O sea, yo no tengo nada en contra no tengo nada en contra, obviamente, de que un cineasta pueda ser cónsul o embajador o lo que sea, pero el hecho de tener alto personal diplomático en un país de relaciones estratégicas de Venezuela, como es España, ¿no? Por ser España y Barcelona, o sea, la que hasta hace pocas décadas era la capital financiera de España, Barcelona, y un país como España con respecto a Venezuela, o sea que por cuestiones de idioma, de empresas, de capitales desde hace 500 años que se han amasado conjuntamente entre socios, digamos, que han estado en las dos orillas, que han viajado, que han ido y venido, o sea, un país que, bueno, por multitud de cuestiones es la cabeza de puente de los negocios europeos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, que pongas un cineasta de cónsul dice mucho de tu vocación de Estado y también del tráfico de o sea, del tráfico de influencias, bueno, del tráfico de influencias, digamos, y del enchufismo que hay, ¿no? Aparte, una profesión la de cineasta que siempre en países así, donde centralizan la producción de documentos audiovisuales y hacen de la cámara, hacen una cuestión ideológica, ¿no? De ser un quinto poder, digamos, de apoyo propagandístico y documental a promocionar la inscripción popular y el conformismo, no el conformismo, la conformidad de las masas ante un régimen, pues evidentemente ser cineasta es ser un ideólogo si estás ahí, bajo un régimen así. O sea, hay un filtro anterior, quiere decir, eres un ideólogo. Entonces te han puesto como ideólogo en un puesto funcionarial diplomático. Bueno, entonces nosotros, otra anécdota, pero que no es una anécdota, que yo creo que es una reproducción en pequeñito de algo que a una escala, digamos, mayor, pues es una pauta, un patrón de comportamiento del régimen venezolano. Es que yo hice un amigo que, bueno, había sido diplomático y que a mí me habían presentado porque había venido a Barcelona, yo lo había alojado en mi casa porque había venido, bueno, en viaje de parte y para reunirse con nosotros de la Asociación Siria en Venezuela. Nosotros teníamos contacto, ¿no? También porque también grandes patriotas, pues la, la comunidad siria en Venezuela también denunciaba toda la ofensiva antinacional y antipueblo bajo la mascarada de la primavera árabe, en concreto la primavera siria y tal, ¿no? Entonces este hombre pues había viajado a Barcelona, yo le había alojado y un hombre muy súper culto y bueno, él había un genio, o sea, había escrito el Chávez del Desierto. Chávez del Desierto, él es el escritor, y no lo había escrito de oídas, sino que él había sido coprotagonista en, digamos, la primera travesía que hizo Chávez por toda Venezuela, hablando con sectores populares de pueblo en pueblo, convenciendo a la gente con las cooperativas y tal. Después del Caracazo, o sea, es decir, cuando hay el intento de subversión, de insurrección militar apoyada por grandes sectores populares, cuando básicamente el pueblo venezolano no pueden ir a trabajar porque en Caracas le sale más caro el transporte público que le traslade al trabajo de lo que cobran como
entonces ya la gente como que está entre la espada y la pared, quieren trabajar, pero tienen que pagar por trabajar, por decirlo así, y entonces bajan de los cerros y bajan, ¿no? Bajan a Caracas y bueno, y se insurreccionan y tal, y Hugo Chávez capitanea, ¿no? Ese movimiento, pero este fracasa, lo encarcelan y entonces llega a un acuerdo con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por el cual ellos renuncian a hacer sedicionismo, o sea, renuncian a la sedición violenta y demás, pero a cambio tiene que concederles no una amnistía, pero la posibilidad de hacer proselitismo de su causa por medios pacíficos. Entonces, por supuesto, ya no como militar oficial, porque ahí le cesan, pero ya como líder, digamos, como líder que se ha ganado a parte de las masas también a través de su intento de subvertir el funcionamiento de un gobierno venezolano, de la COPEI en aquellos tiempos totalmente entreguista del país al capital financiero internacional, o sea que se comprometió con el FMI, bueno, a desproveerse de lo que tuviera que desproveerse de sectores estatales, públicos, para que ahí entrara la oferta financiera, la oferta transnacional a saco para poder pagar los créditos contraídos y tal. Entonces, cuando Chávez se insurrecciona, pues se gana a mucha gente y luego para que no baje, digamos, esa efervescencia, pues se lanza por el país a predicar, digamos, ¿no? Y uno de los que van con, digamos, su curia de aquel entonces, por decirlo así, pues era este señor. Este señor, bueno, había caído en el ostracismo poco a poco, o sea, de ser alguien que cuando Chávez subió al poder, pues era de su vieja guardia, digamos, por el hecho de sus desavenencias para empezar con la línea de Delcy Rodríguez, la línea extractiva petrolera, o sea, si era un país que tenía que revolucionar las capacidades soberanas de producir riqueza, de producir valor añadido y de ser independiente respecto de una serie de importaciones, o sea, si tenía que salir de esa posición tercermundista, tenía que dejar de basar su confianza en un solo monopolio petrolero y en la extracción de hidrocarburos. Y entonces, como eso se oponía a la línea de Delcy Rodríguez, ¿no? De acercamiento, digamos, de hacer un team OP, por decirlo así, pues lo fueron arrinconando, cayó en el ostracismo y lo enviaron de embajador a Qatar, luego de Qatar lo enviarían a Indonesia, le prohibieron cualquier tipo de publicación escrita, él es un gran escritor y bueno, os animo a leer, sin ir más lejos, o sea, la serie de artículos que él siguió publicando en prensa escrita, en un diario en el que yo también publicaba. También publiqué porque él me recomendó y leyeron algunos de mis escritos y entonces me cogieron La Razón de Venezuela. La Razón de Venezuela, un diario liberal opositor que en nombre de la pluralidad y de dar voz a la libertad de expresión y a la diversidad a la polifonía, digamos, de tendencias, a él le había dado su columna y sus páginas de articulista y tal, cuando, sin embargo, el madurismo ya en el poder le había apartado y le había marginado de todo. Alguna vez le invitaban a Telesur, en plan como bueno, para tenerlo un poco contento y tal, pero realmente le hacían un boicot. Y entonces en La Razón estuve yo escribiendo varios años y él pues creo que todavía, no sé si todavía escribe, porque bueno, es un diario que con la famosa crisis del papel que dicen los partidarios del régimen que es una exageración, que tal, no es una exageración, un medio tan importante y con un capital como era la Razón de Venezuela se quedó sin acceso a papel, o sea, tuvo que suprimir la edición impresa por falta de medios, se quedó digital en internet.
Bueno, pues este amigo me consiguió el teléfono de la burocracia de cierto departamento, o sea, en concreto de Delta Orinoco, porque habían lanzado una convocatoria según la cual necesitaban sociólogos, etnólogos, antropólogos, etnozoólogos, para hacer compatible tanto con el medio ambiente como con las comunidades, digamos, indígenas o, entre comillas, originarias, locales de Delta Orinoco, todo un macroproyecto que ellos tenían y que hicieron al final. eh, Hicieron con los años, tardó muchos años, y esos años de retraso en la ejecución del proyecto, la burocracia y los intermediarios fueron cobrando las partidas presupuestarias anuales, periódicas para ese proyecto y lo iban demorando. Y claro, toda la demora que hubo, pues bueno, se fueron embolsando el dinero, un caso más, ¿vale? Pero la cuestión que, bueno, que me dio el teléfono para postular mi candidatura porque querían hacer compatible el cuidado, digamos, etnológico, del patrimonio, la riqueza etnológica, etnocultural y también ecosistémica, ¿no? de Delta Orinoco con un proyecto extractivo, digamos, algo bastante bestia que, como digo, lo han acabado haciendo y miren ustedes lo que han acabado haciendo, o sea, los que hablan de la ecosostenibilidad y capitalismo es, de que el capitalismo es voraz, pero que ellos plantean su alternativa y tal, no se pierde una reunión del Foro de San Paulo en favor del decrecimiento, de no sé qué. Bueno, pues que vean lo que han hecho ahí en materia de extracción, de minería, etcétera. O sea, los vertidos de las extracciones y de los combustibles y tal utilizados, pues pongan el Taurinoco como han dejado la zona, digamos, ¿no? Bueno, en aquel entonces postulo mi candidatura llamando por teléfono y bueno, la persona indicada no se pone nunca y parece que no existe. O sea, me tienen que derivar a ella, pero nunca está, nunca, no sé. O sea, como algo raro. Lo voy intentando al final, ya me canso y digo, bueno, pero a ver, la persona parece que no trabaja, es posible que no trabaje nunca aquí, que no esté presente, que tenga el puesto, eso también era posible, que tenga el puesto y estuviera en su casa o en su finca o lo que sea. Pero el caso es que yo tengo que dar con un eslabón y el eslabón este, pues no me conectan con él. Y me dicen que, bueno, con toda la cara, que, que siga probando, que lo siga intentando, o sea, que le siga llamando a ellos. Digo, bueno, pero así ad infinitum. Dice, bueno, ya te contactaremos nosotros. Digo, como si no se ha dado correo, no. Dice, no, bueno, a este teléfono. O sea, el teléfono desde el cual yo llamaba. Ellos qué sabían si yo llamaba pues de una cabina o de casa de un familiar, o iba a estar, o no iba a estar. O sea, una cosa, bueno, que el, ya denotaba el nepotismo y el enchufismo que había ahí. Me acuerdo que recibimos el colectivo en Barcelona a, a una chica muy maja, una estudiante venezolana, que venía a Barcelona a estudiar desde Venezuela un máster en técnicas de ingeniería de extracción y de tratamiento petrolero, porque bueno, quería dedicarse al sector y tal. O sea, una potencia como Venezuela petrolera que basa gran parte de su economía en este negocio y tal, vital para exportar y demás, y no ofrece esos estudios. O sea, depende de sacar a capital humano fuera para hacer un máster fuera y del riesgo que eso supone para Venezuela de la fuga del capital humano y que se quiera quedar donde ha estudiado fuera, cosa que ocurrió en este caso. Porque no sé si ocurrió realmente, o sea, no sé si realmente ella regresó o no regresó y se estabilizó aquí, pero su intención, ella lo decía expresamente, era quedarse en, era quedarse en otro sitio donde
pudiera aplicar esto que estaba estudiando. Porque realmente en Venezuela, paradójicamente, esa textura pesada, digamos, que tiene y bruta, ¿no? Que tiene el crudo bueno, y que hay que aplicar una serie de tecnologías y tal para homologarlo en la competencia internacional a otros petróleos y tal, pues en lugar de hacerlo, de invertir en eso, de invertir una cantidad, pero bueno, gracias a esa cantidad y gracias a profesionales en tratamiento petrolero vas a dar un valor añadido a tu producto, pues se lo ahorraban también. Se lo ahorraban, con lo cual no había ese tipo de técnicas, no había donde aplicarlas y por lo tanto esos profesionales ahí se iban a quedar vacantes, paradójicamente en un país que nada en un mar de petróleo. Eso ya dice mucho del descuido y del parasitismo y del inmovilismo estatal. O sea, del subaprovechamiento del potencial venezolano. O sea, que ella su propio valor añadido lo ofrecería a cualquiera capaz de aprovecharlo, porque allí no iba a aplicar, vamos. Claro, ¿cómo iba a aplicar si no tenían, si ya no ofrecen ni la especialidad formativa de estudios en Venezuela? Entonces quiere decir que no la quieren, si no lo ofrecen ellos, con toda la supuesta revolución educativa y académica que han hecho y no sé qué. Han encuadrado, han englobado a mucha más parte de la población en estudios formales. No quiere decir que hayan aplicado un plan de sustanciación, digamos, para que tengan un valor el contenido y la socialización posterior de esos estudios. O sea, simplemente encuadran a más gente. El contenido y la relación con la realidad económica del país que tienen esos estudios. Eso es harina de otro costal. Bueno, la chica esta, por lo demás, súper feminista. Súper feminista en un país donde el poder, pues, a ver, no es un poder militar, porque la burocracia en realidad que manda y que tiene colonizado pues el tribunal y los aparatos, o sea, que maniobra para impedir el funcionamiento normal de la asamblea y tal, es decir, los que tienen el poder político realmente es burocracia civil, también militares, Diosdado Cabello, y bueno, pero, pero bueno, donde los militares sí, o sea, tienen mucho poder y son cooptados porque básicamente el régimen pasa de pagarte nada, un sueldo por debajo de la media, o sea, $4, $5 al mes, que no tienes ni para los productos que se incluyen en un combo a precio de mercado. Bueno, sí que tienes, sería $2, o sea, tienes para 3 combos el equivalente a 3 cestas que reparte el gobierno si las compras, si compras ese producto en el mercado, compras el producto que sume 3 cestas y ya se te va el salario. O sea, los militares cobran menos que un obrero medio, o sea, realmente esa es la estrategia del régimen, matarlos de hambre y generar un descontento. Eso es jugar con fuego por parte del régimen, pero ¿por qué lo hacen? Porque así, eso es el palo y la zanahoria, generan el incentivo para pasar por el aro ideológico y demostrar que vas a ser un ferviente defensor del sistema político existente en Venezuela y entonces se llama cooptación en ciencia política, los cooptan a los militares de grado medio, los promocionan a las generalías, o sea, les hacen generales, etcétera, de jerarquía superior. ¿Y cuál es la motivación de fidelidad para el militar? Que sabe que si muerde el anzuelo de, de la promoción a los grados altos en la jerarquía militar, pues ahí sí que va a cobrar muchísimo más. O sea, hay una diferencia, hay una diferencia estratosférica entre lo que cobra un cuadro medio a lo que cobra un general. De ahí también que en Venezuela haya 50, o sea, si coges el promedio de los generales existentes y de los generales que se licencian como generales que acceden que acceden al grado, que se llama el grado de general en cualquier país del mundo, por cada uno que por término medio lo hace estadísticamente en cualquier país del mundo, hay 50 nuevos generales en Venezuela. O sea, cada general nuevo en el mundo son 50 en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque es un colchón de seguridad que se crea el régimen brutal, o sea, en base
bueno, a homologar tu fidelidad. Si tú pasas por el aro y lo demuestras, te vamos a tratar como un rey, vas a cobrar literalmente 1000 veces más de lo que cobrarías como grado medio. Y, y bueno, o sea, digamos, un sistema que, bueno, que es o sea, que es como un ejemplo de lo que es la politización del patriarcalismo. O sea, los militares que demuestran una predisposición a pasar por el anzuelo a tragar con todo, pues esos son los reyes del mambo, digamos. O sea, cosa que las mujeres no pueden ser, o sea, porque las mujeres ya no pueden ser, o sea, son hombres los que hacen esa carrera militar por una serie de factores. Y, y bueno, a ver, no digo que fuera contradictoria por ser feminista, porque tal vez ella no defendía, no hablé de eso con ella, tal vez no defendía la línea de Maduro al mando ya en ese momento. No tiene nada que ver con el hecho de apoyar a Chávez en un momento dado y el proceso que se abría ante los ojos de los venezolanos con el hecho de apoyar aquello en lo que se ha convertido, aquello en lo que han degenerado el proceso, ¿no? Pero, pero eso, va a haber una feminista en un país de estructura patriarcal militar en el sistema de vigilancias de la población. Bueno, pues con esto dejo lo que es una primera parte de una serie, de una serie, haré a lo mejor un par de vídeos más, quizá, o 3 vídeos más, por relatando mis experiencias. Quiero hablar de cuando salían una serie de ofertas para participar en un proyecto que hacían en Apure. Y entonces fui directamente al consulado de Barcelona, ya no con este cónsul, lo habían relevado por otro, Menda, que me disuadió de meterme donde no me llamaban porque tenía demasiada ilusión y expectativas en aquel entonces en Venezuela al respecto. Y lo mejor para ellos es que alguien que tenía una visión ciertamente idealizada en aquel entonces de Venezuela, pues no viera por sus propios ojos en primera persona sobre el terreno la realidad, con lo cual eh, me lo puso imposible para, para ir allí. No sea que viera el pastel en primer plano, digamos. Y bueno, hablaré un poco de ello, hablaré de un premio bueno, de escritura de libros. Yo había sacado un libro, análisis de política internacional, entonces ellos sacaban un premio al análisis geopolítico y de política internacional y tal. Y, y bueno, pero era uno de los 100.000 convocatorias y proyectos fantasma que consiguen un presupuesto por parte del Estado, les delegan un dinero y luego lo suspenden y se quedan con el dinero. Y hablaré de varias cosas. Bueno, aquí lo dejo de momento y continuaré. Gracias más que por la atención, gracias por a partir de estas cuestiones que son así como que yo cuento estas, otros pueden contar otras y tal, pero poder reflexivamente hacer inferencias, ¿no? De qué significa en términos funcionales que pasen cosas así, no pasan por casualidad, responden a algo y yo creo que eso lo puede ir induciendo cada uno, ¿no? Bueno, gracias.